SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. Pues bien hallado, Nacho, porque qué lugares me traes. Y además estoy viendo lo que tenemos detrás, que es el retablo mayor de la Colegiata de Bolea, y si te das cuenta es todo un cómic de principios del siglo XVI donde se narra la vida y la muerte de Jesús. O sea, que esta era la forma de que entendían un poco en aquella época cómo eran todas esas escenas del Nuevo Testamento, y que de otra forma, estamos hablando de una población que no sabía leer ni escribir, podían entender perfectamente un mensaje. O sea, todo un catecismo en madera policromada que es una auténtica preciosidad. Desde luego, yo creo que alguna vez hemos hecho un programa desde el altar de una iglesia, pero yo creo que en belleza pocas veces, o es la primera vez que estamos ante un lugar tan bonito, con estas bóvedas tan increíbles que parecen palmeras encima de nuestras cabezas, y sobre todo ese retablo, ¿no? Retablo tipo cómic, como decías ahora, con esos colores tan vivos, tan brillantes, que se conservan como si los hubieran pintado pues prácticamente ahora, ¿no? Ya han pasado casi 5 siglos. Total, y además una de las escenas que podemos ver es ni más ni menos que la Última Cena. En fin, no está el grial del que vamos a comentar, pero bueno, sí, son muy significativas esas escenas pictóricas, igual que pasa también, por ejemplo, con la adoración de los Reyes Magos, que solo a partir del siglo XVI aparece un rey negro, anteriormente no aparece ninguno negro. Es decir, se ve claramente, según la iconografía, incluso la época en la que fue pintado, y también cómo esas escenas de la Última Cena, tan pronto aparece un pescado, aparece un cordero, a veces aparecen vasos, aparecen griales, otras veces no aparece nada. Bueno, es muy interesante porque así es como entendía el pintor, el escultor, el orfebre de la época, pues cómo pudo haber sido esa Última Cena, de la que carecemos de muchos datos. Bueno, vamos a hablar de ese grial, de esa tradición, de esa historia, de ese mito también, de ese aspecto legendario, pero que, como decía antes, no unifica y qué importante es Jesús, ¿verdad? ¿No? Que lo hemos comentado infinidad de veces aquí. Hay muchos científicos que quizás desprestigian las tradiciones, las leyendas, y lo apartan de la realidad como supersticiones, y sin embargo son parte muy clara, ¿no? del sentimiento y de la autenticidad del ser humano. A ver, el que de alguna forma ningunea las tradiciones, el folclore, las leyendas, es desconocimiento. Recuerda que folclore significa la sabiduría del pueblo. Es decir, que allí donde nos llega la historia, y me refiero a los documentos escritos, está claro que llega la leyenda, y las leyendas prácticamente todas tienen un pozo de realidad. Otra cosa es que esté exagerado, tergiversado, es decir, por conveniencia, a veces política y a veces religiosa. Pero está claro que si dejamos de lado las tradiciones, dejamos de lado las leyendas, dejamos de lado los ritos y los mitos, dejamos de lado nuestra identidad, porque muchísimos pueblos, y por desgracia por cantidad de archivos que fueron quemados, tanto en la guerra de la independencia como en la guerra civil, pues muchas veces lo que nos quedan son esos relatos orales que luego se ponen por escrito, y que eso forma parte para rellenar las lagunas que de otra forma no tendríamos dentro de la cronología histórica. Bueno, si te parece, Jesús, tenemos ya preparado el cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 18 de marzo de 1437. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Están vertiendo sobre una mesa un montón de monedas, de joyas, y también un vaso. El Santo Grial. A ver, fíjate, estamos en la Catedral de Valencia, estamos hablando de una fecha clave porque es el momento en el que se entrega de una forma oficial y solemne el Santo Cáliz junto con otro tipo de reliquias, otro tipo de joya. ¿Por qué? Ponemos un poco en antecedentes. El Santo Grial estaba unos años antes en el Palacio Real de Valencia, y Alfonso V el Magnánimo, el rey de León, el rey de Aragón, en ese momento no está aquí. Como somos de León, sí, al final ha salido y al final... El rey de Aragón, bueno, era el rey de Aragón, de Valencia, de Nápoles, y en ese momento él estaba en Nápoles. Entonces lo que hace es ordenar
ni más ni menos que a su tesorero, a Fray Juan Bonifacio, que entregue, entre otras joyas, entre otras reliquias que él tenía atesoradas, el Santo Cáliz al cabildo de la catedral, pero lo entrega como prenda de un préstamo. Y aquí viene lo interesante. Ha habido una tradición que decía que era un regalo que hizo el monarca aragonés a la catedral de Valencia, y sin embargo esto tiene que ver con una devolución al cabildo de lo que debía, porque el cabildo, precisamente para sus campañas militares, sobre todo sus guerras italianas, le había prestado ni más ni menos que 137.430 sueldos, más o menos unos 40.000 ducados de oro, realmente para financiar todo eso. Pasó el tiempo, no lo devolvió, y llega el momento, este 18 de marzo de 1437, que en pago de eso que le habían prestado, devuelve todo eso que él tenía, que era en definitiva su tesoro real. Desde ese momento es cuando, y además con esta lectura del acta, con esta entrega solemne, porque el cáliz es custodiado en manos del deán, del cabildo, por supuesto envuelto en telas, y desde luego es un acto muy solemne, pero también con un carácter político y también con un carácter económico, porque en el fondo es una devolución de un préstamo. Y esto es curioso, ¿no?, porque es algo que se ha demostrado hace muy poquito, gracias al canónigo archivero bibliotecario de la catedral. Y esto nos pone un poco en consonancia de que el momento fue clave, importante, donde culmina todo ese peregrinaje, toda esa odisea que había tenido este cáliz, que ahora comentaremos de una forma muy genérica, la parte más legendaria. Aquí estamos hablando de la parte histórica. Acordaros que estaba en el Palacio Real, pero antes de estar en el Palacio Real de Valencia, estuvo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, pero es que antes de Zaragoza estuvo en todo ese periplo oscense que luego comentaremos. Y aquí es donde se culmina, aquí es donde realmente se coloca en una capilla especial, y donde todos los que van a la Catedral de Valencia, una de las joyas principales, como no, es ese Santo Grial, que la tradición lo relaciona directamente con esa última cena. Fíjate, estamos hablando de la última cena, de la historia del Grial, y vamos a escuchar, si os parece, un primer corte. Vamos a escuchar un primer corte de un documental de Canal Historia que nos hace una pequeña introducción, ¿no?, del valor intrínseco que tiene la pieza, y sobre todo esa trascendencia histórica que lo convierte, pues, en un objeto de poder, en un objeto mágico. Vamos a escuchar. El cáliz de la Sagrada Cena de Jesucristo. Los poetas medievales cantaron sus excelencias, y los caballeros del rey Arturo lo persiguieron hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién reclamó realmente el cáliz después de la crucifixión? ¿Cómo es posible que existan tantas historias sobre el Santo Grial y no haya dos exactamente iguales? ¿Y por qué existe el peligro de herejía? Hay muchos tesoros de mayor tamaño, pero ninguno tan preciado, ni tan misterioso. Rumores, leyendas, secretos. El velo del misterio que envuelve al Santo Grial se ha perpetuado a lo largo de 20 siglos. Lo único que podemos suponer con verosimilitud es que la búsqueda de este sagrado tesoro debió de comenzar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, casi todo el mundo conocido pertenecía a Roma. Judea no era sino una apartada provincia del imperio, bastante problemática, por cierto, ya que algunos grupos locales habían empezado a resistir activamente al dominio imperial tras décadas de sometimiento. Jesús, quien en palabras de los evangelios había rechazado toda implicación política, era sin embargo considerado una amenaza y fue acusado de traición. Poco antes de ser arrestado, celebró con sus discípulos la fiesta judía de la Pascua. Fue en esta fatídica reunión, la última cena, donde apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Los evangelios relatan que aquella noche Jesús celebró la primera misa transformando en sangre el vino contenido en su copa. Después de dar gracias, tomó el cáliz y se lo entregó a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Mateo 26, versículos 27 y 8. Jesucristo fue apresado a las pocas horas de terminar la última cena. Al día siguiente, fue crucificado.
Según los evangelios, un fiel discípulo de Jesús, el rico comerciante José de Arimatea, hizo bajar el cuerpo para enterrarlo. José de Arimatea enterró a Jesús en la tumba que había dispuesto para él mismo. A partir de entonces, desaparece de los evangelios, no mencionándose ya en ellos ni la figura de José de Arimatea ni el cáliz de la última cena. Hasta que en la Edad Media empiezan a proliferar los llamados romances del Santo Grial, en los cuales están íntimamente relacionados José y el cáliz. Hay al menos una fuente medieval en la que se afirma que el Grial fue confeccionado por José de Arimatea exclusivamente para Jesús. En otras palabras, se dice que después de la crucifixión, José utilizó el Santo Grial para recoger parte de la sangre de Cristo. En este caso, ¿qué sucedió con el cáliz? Jesús, en este documental, en este fragmento de un documental de Canal Historia, yo creo que se deja bien claro, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay es la falta de documentación histórica, documentación científica que defienda la existencia de ese grial antes de la Edad Media, ¿no? Que es cuando empieza a proliferar y a buscar todo tipo de reliquias, ¿no? No solamente el cáliz, sino otras muchas, y empieza a nacer también esa singularidad y esa identidad, ¿no? Desde muchos lugares. Sí, así es. Ten en cuenta que el gran problema de las reliquias, sobre todo de esta época, las reliquias referidas a Cristo, referidas a los apóstoles, referidas a la Virgen, cuando empieza a tener importancia el mundo de las reliquias es a partir del siglo IV. Es decir, es a partir de Constantino, de su madre Santa Elena, en fin, es cuando se empieza a recoger, a valorar y a repartir reliquias por distintas partes de la cristiandad. Y en algunos casos, como no había reliquias para todos, se empiezan a falsificar muchas reliquias, ¿no? Entonces, claro, en el caso del Santo Grial, igual que pasa con otras grandes reliquias, no hay constancia, pues eso, sobre todo legendaria, hasta a partir del siglo IV, es decir, que ha habido 4 siglos donde todo esto estaba en una neblina, donde nadie sabía dónde estaban los clavos, dónde estaban los lindum crucis, dónde estaba, pues en fin, todo el material crístico y que luego se convirtió en material sagrado. En el caso del Santo Grial, el que está depositado actualmente en la Catedral de Valencia, hay incluso la tradición, aquí sí que ya entramos en la parte más legendaria, así como hemos empezado el cronovisor en una parte histórica, la parte legendaria sí habla del siglo III, sí habla en este caso, del diácono del Papa Sixto II. Sixto II es martirizado, era una época de persecución, donde por tanto, pues en este caso el emperador Valeriano, pues considera que todos aquellos que están practicando esta nueva fe, pues merecen la muerte y son martirizados. Bueno, pues Sixto II es martirizado, estamos hablando de Roma, y le encarga a su diácono San Lorenzo que custodie esas reliquias que él tenía, entre ellas la más importante, el Santo Grial. San Lorenzo sabe que sus días también están contados y dice, bueno, ¿dónde lo voy a dejar para que sea un lugar seguro? Sabía que Roma no era un lugar seguro y es cuando encarga a un legionario, que según la tradición se llama Precelio, para que lo envíe a su tierra natal. Su tierra natal era Huesca y sobre todo que lo llevara a la casa de sus padres, ¿no? Su madre, por ejemplo, se llamaba Santa Paciencia. Bueno, pues al final el legionario llega con ese ajuar tan milagroso y tan prodigioso, lo entrega y ese sería como el primer punto de anclaje. Estamos hablando de lo que luego se convierte en el monasterio de Loreto, ¿vale? Pero claro, ese es el primer lugar. El segundo lugar ya nos tendríamos que ir a San Pedro el Viejo, ya a Huesca. Huesca capital, que allí estaría siempre, desde el punto de vista de la tradición y de la leyenda. Allí estaría hasta el año 711, como bien saben, en el 711 ocurre la invasión musulmana, por lo tanto vuelve a ser lugares bastante peligrosos para conservar algo tan valioso como era el Santo Grial, y ahí pues se conserva lo que se conserva. Por cierto, San Pedro el Viejo, por supuesto, no es lo que actualmente vemos, estaríamos hablando de una iglesia anterior. Y además algo muy significativo porque dentro de las joyitas que podemos encontrar hay algo que pasa muy desapercibido, que está en uno de los tímpanos de las puertas de San Pedro el Viejo, que es ni más ni menos que el horóscopo de Cristo. Está allí está el natalicio del horóscopo de Jesucristo.
¿Y saben cuándo se coloca en aquella época el natalicio? No es un 25 de diciembre, es un 25 de marzo. Y además por una conjunción estelar, porque estaría tanto Júpiter, Saturno y el Sol, y se colocaría justo en ese momento del nacimiento. Lo digo como curiosidad, por que veamos que todo esto también tiene siempre una importancia capital a nivel simbólico, ¿no? De allí va a la cueva de Yebra de Bassa para conservarlo mucho mejor, es decir, bueno, pues en la montaña, que por cierto se custodiaría esta reliquia, el Santo Grial, este Santo Cáliz, va con Santa Orosia. Santa Orosia es una de estas santas principales y que luego tiene mucho que ver también con la Catedral de Jaca, que sería otro de los destinos. Bueno, pues en ese lugar es donde Santa Orosia pues también en parte se encarga de custodiar ese bagaje tan preciado, ¿no? Santa Orosia era la sobrina del obispo Acisclo, que por entonces era el obispo de Huesca, ¿no? Así que fíjate, ya estamos hablando del primer lugar, el monasterio de Loreto, San Pedro el Viejo, la cueva de Yebra de Bassa, y el siguiente lugar, fíjate, esto es, ya te digo, un periplo muy curioso, evidentemente siempre referido a la tradición. El siguiente lugar es San Pedro de Siresa. No sé si te das cuenta que muchos de los nombres que estoy citando tienen que ver con San Pedro. Hay una reiteración, ¿no?, a este santo San Pedro, y no es por casualidad, ¿no? En este caso, San Pedro de Siresa considera que está mucho más resguardado. Estamos ya en el valle de Echo, en fin, está considerada la puerta a la selva de Oza. Y allí también durante un tiempo está. Por cierto, hay otra curiosidad que siempre me gusta contar, este tipo de curiosidades que yo creo que son muy significativas. Por cierto, se me olvidó comentarte que en lo de la ermita de Loreto, en este santuario de Loreto, que se sitúa a unos 3 kilómetros de la ciudad de Huesca, hay un ritual. Entonces, la gente que hace ese peregrinaje desde Huesca hasta este santuario, la tradición dice que tienes que recoger una piedra en el inicio del camino y depositarla justo cuando termines ese peregrinaje en este monasterio, y de esta forma se cumplirá tu plegaria. Y en esas plegarias, esos deseos que siempre forman parte a veces de la litolatría, es decir, de ese culto a las piedras. Bueno, pues en el caso de San Pedro de Siresa, en San Pedro de Siresa hay otra historia, no relacionada directamente con el Grial, pero sí relacionada un poco con esas leyendas locales que de alguna forma dan identidad. Entonces, lo que cuentan es que hubo un pastor que roba un cáliz de oro, no el Santo Grial, pero un cáliz de oro, a una mora encantada que tenía la mitad del cuerpo de mujer y la mitad de serpiente. En fin, esta mora encantada le persigue y el pastor toma refugio, como no, pues en San Pedro de Siresa, en esta iglesia. Y esta mujer sobrenatural, furiosa, lo que hace es que da un coletazo en la piedra y deja la marca de ese coletazo, de esa serpiente, justo en la piedra, que se ha convertido también en un lugar de culto mágico. Fíjate, estamos hablando de magia, de tradiciones que son las que generan esa identidad, ¿no? Que da tanto empaque y tanta fuerza, ¿no? Y que respalda también un poco, y que, bueno, más que respalda, que convive, ¿no?, con la historia del Grial, del Santo Grial. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte de nuestro común amigo Javier Sierra, de una entrevista que le hicieron en Radio Huesca, precisamente, hablando sobre el Grial a colación, cuando él publicó en 2017 El Fuego Invisible, que le sirvió para ganar el premio Planeta. Javier Sierra, aragonés de pro, abanderado de esta región como buen turolense, y él reflexionaba, ¿no?, estas ideas tan interesantes sobre la magia que hay alrededor del Santo Grial. La historia del Santo Grial es una de esas historias, uno de esos relatos que nunca termina de contarse. Siempre hay un pequeño detalle, una aproximación diferente, y en el caso de mi novela galardonada con el Premio Planeta en 2017, El Fuego Invisible, lo que hice fue ajustar la búsqueda del Grial a los orígenes del término, de la etimología. Grial en realidad es una palabra que se utilizaba en los Pirineos en la Edad Media, que tiene mucho que ver con grazal, con un cuenco, y es así como es descrito como un cuenco que irradia una luz sobrenatural en los primeros textos griálicos franceses de Chrétien de Troyes.
y también, sobre todo, es la manera en la que se representaba en pinturas románicas medievales antes incluso de los cuentos franceses. Así que, con la premisa de que el Grial pudo haberse inventado en Aragón y que pudo estar muy vinculado a la construcción de la catedral en Jaca, pues desarrollé una historia que se ha convertido en un nuevo giro de tuerca del gran mito del Santo Grial. Jesús, Javier apuntaba, yo creo que brillantemente, también una nueva referencia, ¿no? Chrétien de Troyes, que es para él el comienzo de toda esta historia. Sí, además, sabes que hay toda una tradición literaria de lo que se considera que es esa piedra preciosa, que por una parte se dice que cae del cielo, otros dicen que estaría en la frente de Lucifer. Luego ya con José de Borón ya se considera que es el Grial asociado ni más ni menos a la Última Cena, es decir, se le da ya un toque cristiano, pero anteriormente tanto Wolfgang von Eschenbach como Chrétien de Troyes no le dan un toque cristiano, le dan un toque pagano como algo precioso, como algo venerado y además como algo luminoso que generaba una especie de vida eterna también. La obra de Chrétien de Troyes de 1180 se está refiriendo Javier Sierra a esas pinturas, a esas imágenes que son anteriores a 1180, es decir, que antes de que empiece a ser oficial este mito artúrico, porque está relacionado también con los caballeros de la Mesa Redonda, ya estaba reflejado en alguna de las ermitas del Pirineo Oscense. Entonces, eso es muy importante porque posiblemente, si tiramos del hilo, vuelve otra vez a tener este lugar, estos territorios tan mágicos, tendría esa sede de nacimiento de algo que a partir de ahí fue cobrando forma, hasta el punto de identificar ya ese Grial como piedra milagrosa, como piedra celeste, como piedra divina, como una especie de dador de fortuna, se convierte ya en la copa de la Última Cena. Y entonces, bueno, pues ahí es donde va ese periplo que te estaba comentando, que si quieres te continúo un poco los distintos... Te iba a decir que lo importante de todas estas tradiciones es que van generando inquietud, ¿no?, en las poblaciones locales para crear y construir iglesias alrededor de esa leyenda, ¿no?, de esa tradición, de ese mito. Total, es que claro, cuando a ti te llega algo que tú sabes que es de suma importancia, y no estamos hablando de un lignum cruce, no estamos hablando de una astilla, en fin, supuestamente del madero donde murió crucificado Cristo, estamos hablando ni más ni menos que de esa última cena, de esa copa. Un objeto de poder. De un objeto de poder, pero que además instituye la Eucaristía como tal, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hizo que muchas veces se creara una ermita alrededor de esa reliquia. No me refiero solo del Santo Grial, sino de muchísimas otras reliquias, por ejemplo, como lo de la corona de espinas. Eso sirvió para la Sainte-Chapelle, por ejemplo, en Francia, y se creó exprofeso para custodiar, ni más ni menos que la corona de espinas. Bueno, pues en este caso algo pasó, pero en este caso con la Catedral de Jaca, que ahora es... Antes de llegar a la Catedral de Jaca, de San Pedro de Jaca, otra vez San Pedro, pasa por San Adrià de Sassave, allí está, también no nos movemos de la Jacetania, y además es curioso porque esa iglesia, yo he estado en San Adrià de Sassave, y es una iglesia muy llamativa porque está por debajo del nivel del río. ¿Qué quiere decir? Que se va inundando cada cierto tiempo, y eso llama mucho la atención porque dices, bueno, ¿qué finalidad tiene todo esto? Bueno, pues en el fondo es una tesis de Carlos Ollés, también aragonés de pro, donde él decía que era una especie de nilómetro, es decir, que servía un poco para medir las subidas del agua, y eso servía también para ver las cosechas cuando eran más fértiles y menos fértiles. Entonces es curioso por la humedad que tiene, en fin, por el musgo de sus paredes, y luego por los canalillos para que luego se desagüe todo aquello. Entonces, claro, que esté por debajo del nivel del río Lubierre llama la atención, así que es algo muy distinto que solo he visto en Aragón, y posiblemente es un templo único en toda España. Fíjate, esos todos los lugares. El otro es San Pedro de Bailo, otra vez San Pedro, donde estuvo durante una temporada también, y luego llegaría ni más ni menos que a Jaca. En Jaca hicimos un programa especial aquí de Ser Historia que invitamos a todos a recuperar a través de los podcasts, donde hablamos largo y tendido de la historia del Grial. Vamos a escuchar ahora, si te parece, un último corte que tenemos preparado de la doctora Ana Maffé, que es la que defiende, ¿no?, quizás con más vehemencia, la autenticidad del Grial conservado en Valencia como el original empleado por Jesucristo, por Jesús en la Última Cena. Vamos a escucharlo.
Pues sí, una iniciativa que, fíjate, mi universidad, que es la de Valencia, que tiene 500 años de historia, nadie nunca había querido aplicar el método científico a lo que era esta Sagrada Reliquia. Se habían estudiado los cuadros de Goya, de la catedral, se había estudiado prácticamente todo, el alzado, las puertas, pero esta Sagrada Reliquia, que yo la considero así, pues nunca había sido tratada con el método científico. Que el método científico, la ventaja que tiene es que cuando lo aplicas en cualquier parte del mundo siempre arroja el mismo resultado. Entonces yo lo que quería era analizar esta tradición oral cristiana, la protohistoria, esa falta de documentos desde la historia del arte, porque como mi disciplina académica, justo esa metodología científica se avala en las imágenes, pues aplicando este método que se llama el método iconológico, puedes hallar el motivo y hacer un hilo conductor precisamente de los objetos tal cual han viajado a lo largo de su historia. Bueno, aquí habría que decir, Jesús, que nunca se ha utilizado un método científico pues porque no se puede utilizar, ¿eh? Las tradiciones no se pueden medir. Yo siempre lo he dicho, las humanidades, en este caso la historia, es la única ciencia, no es una ciencia exacta, no es una ciencia como las matemáticas, donde 2 más 2 suman 4, ¿eh? La historia es la única ciencia en donde 2 más 2 pueden sumar 5, 6, 7, porque depende del punto de vista del historiador. Y eso, claro, hablando de tradiciones, de leyendas, de iconología, de iconografía, es absolutamente inmensurable. No se puede medir y no se puede valorar, ¿no? desde un punto de vista científico. Para demostrarlo, para entenderlo, ¿no? Aquí tengo un documento, ¿no? Un documento claro, que lo van a ver ustedes desde aquí, es un simple número. Uh-huh. Jesús, ¿tú qué número estás viendo ahí? El 26. El 26, ¿no? Es claramente el número 26, ¿eh? Uh-huh. Pero claro, tú estás viéndolo desde el 26, yo te diría que no es el 26, es el 92. Y los dos estamos viendo el mismo documento, exactamente el mismo documento. Este es el problema que tienen los historiadores, ¿eh? Tú puedes ver el 26 y desde la óptica de otro historiador puedes ver una referencia totalmente distinta, ¿eh? Entonces, por eso la historia no es una ciencia exacta. Y cuando entras en tradiciones, en leyendas, pues entras en aguas un poco turbulentas. Por eso siempre decimos, ¿verdad, Jesús?, que es mejor quedarse con ese lado legendario, que desde luego no tiene en absoluto ningún desmérito, en absoluto, o sea, todo lo contrario, es parte de nuestra propia esencia. Si cruzas esa puerta y vas hacia otro, intentar justificar lo injustificable, es cuando quizás caes y no te pueden tomar tan en serio, ¿no? Pero lo cierto es que esas tradiciones, esas leyendas, esos mitos, en definitiva, son los que, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, crean esa singularidad, esa historia, ese patrón y esa identidad de un pueblo, ¿no?, que es un poco lo que se busca con esta ruta para realzar muchos lugares aquí en Huesca y en Aragón, que tienen un vínculo muy directo con esa leyenda del Grial. Bueno, en este caso incluso deja huella, y una huella tan importante como es la Catedral de Jaca. En aquella época, estamos hablando en ese periplo, llegaría a Jaca, estamos hablando del siglo XI, Ramiro I establece la capital de este incipiente reino de Aragón en Jaca y forma un proyecto de hacer la catedral, y te lo digo textualmente, tan suntuosa que no haya otra mejor. Es lo que él quiere hacer, que no haya otra mejor. Y efectivamente, en aquella época se empieza a hacer una catedral, que todos los que están aquí la conocen, construida por y para el Santo Grial. Es decir, que se consagra además a San Pedro, porque bueno, hay toda una tradición, una vez más, ¿no?, de San Pedro como el que constituye esa iglesia, el que constituye un poco pues toda esa teología en la que está basada también esa última cena, esa Eucaristía que acabamos de comentar, y un capitel
de la lonja pequeña de la catedral, puede verse todavía a Sixtus, es decir, está haciendo referencia a este obispo Sixto, que está ni más ni menos que entregando a San Lorenzo este grial para que lo proteja. Es decir, que ya esa tradición desde en el siglo XI queda reflejada, no en este caso en un documento escrito, pero sí de una forma visible en este capitel y, por supuesto, algo que estás construyendo. Y no estamos hablando ya de una ermita, sino de toda una catedral que tiene su sentido primigenio y original en que está allí el Santo Grial. Claro, y a partir de ahí, por cierto, esa catedral me encanta. No solo tiene ese crismón trinitario que ha dado tanto que hablar, no solo tiene la vara jaquesa con la que se medía, en fin, todas las telas de esos 77 centímetros, no solo tiene además la capilla de Santa Orosia, una vez más Santa Orosia hace acto de presencia donde se hacían exorcismos, no sé si lo saben ustedes, que se hacían exorcismos cada 25 de junio, más de una forma muy singular, porque a las que estaban endemoniadas se las colocaba cintas en los dedos y cinta o lazo que caía, demonio que salía expulsado, en fin, todo ese tipo de superstición llamativa. Y por último, por terminar, ¿no? Toda esta cronología sería el monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Evidentemente, pues ahí es donde de alguna forma es la cuna del Reino de Aragón. Forma parte también de ese camino de Santiago, del camino jacobeo, y ahora también forma parte de un nuevo camino del Grial, donde empezaría precisamente en San Juan de la Peña y donde, por supuesto, tiene también una importancia capital, porque allí, siempre según la tradición, estuvo prácticamente 400 años hasta que en 1399 Martín el Humano se lo lleva al Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Y a partir de ahí es cuando Alfonso V el Magnánimo, de lo que hemos hablado, se lo lleva primero a su Palacio Real en Valencia y luego al Cabildo a la Catedral. Bueno, pues eso es de una forma muy resumida todo esto que queda avalado por la tradición, pero es verdad que los documentos que cuentan todo esto que acabo yo de comentar son documentos muchas veces posteriores a los acontecimientos que dicen haber ocurrido. De hecho, como bien sabes, Nacho, una de las joyitas que tiene el monasterio de San Juan de la Peña es el claustro. En el claustro hay capiteles preciosamente decorados y esculpidos, y uno de esos capiteles hace referencia a la Última Cena, pero en esa Última Cena no hace referencia, sin embargo, al Grial. Está Jesucristo dando un pez precisamente a Judas. En fin, hay una serie de elementos muy curiosos. Si los juntamos todos, pues está claro que hay que dividir, creo yo, con una vara jaquesa todo lo que es la parte legendaria y la parte tradicional con la parte histórica, que empezaría en ese 1399 y continuaría en la fecha que te he comentado antes, de 1437, cuando entra por la puerta grande y por la puerta solemne en la Catedral de Valencia. Todo esto y muchísimo más da de sí este Santo Grial, que para muchos ya no solo es un objeto, no es esa pequeña piedrecita, porque el Santo Grial que vemos de Valencia, y creo que ahora todos los estamos visualizando, el Santo Grial es la parte de arriba, es la piedra de ágata, esos 7 centímetros que tiene de altura. Luego debajo tiene un pie de calcedonia, de piedra, y luego todo lo que es el armazón, esa orfebrería que está con esmeraldas, con perlas, todo eso es medieval, es del siglo XIV. Pero el Grial realmente, la piedra sagrada, el cáliz, es la parte de arriba. Bueno, pues fíjate el juego que ha dado y el juego que seguirá dando este Santo Cáliz de Valencia, donde gran parte de su protagonismo y de su parte geográfica, mítica y por supuesto, pues religiosa, pasó por tierras ostenses. Y confluye, ¿no? Yo creo que convive y puede convivir con absoluta naturalidad, creando, como decíamos antes, esa identidad propia de una región, de una comarca, con este camino, esta ruta del Santo Grial. Aquí lo hemos traído como siempre a nuestro Alfonso V, en este caso, con el Grial en la mano, claro que sí, haciendo bandera de toda esta historia. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, y más en este marco tan incomparable. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.